Muy buenas tardes a mis estudiantes del tercero medio A, gran curso lleno de luces y sombras, pero son buenos jóvenes, dispuestos a aprender y ante todo a valorar todo aquello que implique dudar, cuestionar y problematizar. Entonces, en el día de hoy, en la clase de educación ciudadana de tercero medio A, continuaremos describiendo, explicando y compartiendo un documento sobre republicanismo, liberalismo y comunitarismo. La última clase, sí, la última clase antes del receso, trató sobre republicanismo, el significado de republicanismo, sus características principales, en qué consiste el republicanismo, cuán importante es el republicanismo y cómo el republicanismo, ante todo, es es un concepto histórico del siglo XVIII que posteriormente en el siglo XIX y XX se aplicó en distintos sistemas democráticos. Queridos estudiantes, entonces cabe señalar cabe señalar que el republicanismo claramente se caracteriza por ciertas características, ¿cierto? Por ejemplo, la separación de los poderes del Estado, ¿cierto? La parte ejecutiva, legislativa y judicial del Estado son poderes autónomos e independientes que permiten generar un contrapeso y equilibrio respecto al poder del gobierno central, ¿cierto? También la existencia concreta de una constitución e igualdad ante la ley. Básicamente la constitución es una carta magna, la ley fundamental que permite consagrar los derechos y libertades de los ciudadanos, la estructura del Estado, definir la organización política, la organización política. Continuemos. Continuemos. Además, también la soberanía popular, básicamente que la soberanía estriba en la ciudadanía. ¿Qué significa eso? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, maestro? ¿Qué tal? Básicamente, gracias, buenas tardes. Bueno, Entonces, don Benjamín Badilla, Cerati, maestro, ¿llegó Benja, no? Sí, llegó el Benjamín, perfecto, don Benjamín, sin H, perfecto. Continuemos. Entonces, ¿qué estábamos? Claro, principios fundamentales del republicanismo, la separación de los poderes del Estado, constitucionalismo y soberanía popular. Relativo a la soberanía popular, es el ciudadano que delega su propia soberanía para elegir a autoridades representativas que pueden ser diputados, senadores, presidente de la República, alcaldes, consejeros regionales, etcétera, etcétera, etcétera. Queridos estudiantes, ¿alguna pregunta? Claramente todo esto tiene una raíz histórica europea y tiene relación estrecha con los principios del liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? ¿Qué es el liberalismo? Una doctrina política, filosófica, económica y social que trata sobre la limitación del poder del Estado y ante todo del vigor y fomento de las libertades individuales de la persona. Queridos estudiantes, estoy realizando una previa conceptual, un resumen de la clase anterior.
jóvenes de la última clase que fue, si no me falla la memoria, el lunes 22 de junio. ¿Hay alguna duda, comentario, interrogante a partir de la última clase de educación ciudadana, estimados estudiantes del tercero medio A? Milovana, Gustavo, Vicente, Pancha, Karen, Melanie, etcétera, etcétera, etcétera. No, profe. Ya, continuamos. Vamos a compartir el siguiente documento sobre la clase, sobre el contenido de la clase de hoy. Estén atentos, presten atención y si es necesario tomen apuntes. Gracias. Voy a compartir el documento, presten atención, por favor. Gracias, gracias, gracias. Ya, entonces vamos a compartir el siguiente. Ya, acá estamos. Queridos estudiantes, entonces, republicanismo, básicamente. Entonces, asumiendo que hay un gran audio, continuaremos con el contenido de la clase de hoy para posteriormente derivar a liberalismo y luego a comunitarismo. Entonces, en primer lugar, republicanismo, principios estructurantes e indispensables. Soberanía, la soberanía, la separación de los poderes del Estado y constitucionalismo. Básicamente, en el caso de la soberanía reside en la ciudadanía, en este caso en Chile, hay cada 4 años elecciones periódicas libres y abiertas, en virtud de la cual uno elige a ciertos representantes que nos van a, valga la redundancia, que nos van a representar en el Parlamento. Ya lo agregué, joven. Joven Andrés, te agregué, maestro Andrés. Maestro Andrés, estás agregado en el juego verdadero de la vida misma. Don Andrés. Me debe un Andrés. Ya, continuemos. Luego de ayudar al joven Andrés, al joven artista, vamos a la segunda característica, la división de los poderes del Estado. Básicamente acá el poder ejecutivo, cuyo representante principal es el presidente de la República, junto a sus ministros, el poder legislativo, cuyos representantes son los parlamentarios, donde se legisla, delibera en el Parlamento, el foro republicano por excelencia sobre ciertos temas específicos o generales que supuestamente son importantes para el desarrollo integral de nuestro país. Supuestamente porque lamentablemente la confianza hacia la institucionalidad democrática y su representante es igual a 0 por parte de la ciudadanía. Y eso trae consigo toda clase de problemas, conflictos, dificultades. Pero lo importante en este segundo principio, división de los poderes del Estado, que debe existir para que se cumpla la razón de ser del republicanismo. Recuerden que república etimológicamente significa cosa pública, res pública, la cosa pública, estar a cargo de los asuntos públicos de la ciudad o polis. Y tercer principio, constitucionalismo, la necesidad de tener una constitución política que regule, describa y consagre instituciones, derechos y libertades individuales de las personas, queridos estudiantes. Acá está la síntesis de los principios estructurantes del republicanismo. Sigamos.
los principios republicanos. Bueno, acá básicamente esto es una aproximación histórica, cultural, sobre los principios republicanos. Básicamente, la mayoría de los estados europeos durante el siglo XIX incorporó en sus regímenes políticos los principios liberales, ¿ya? ¿Cuáles son los más importantes? Los que señalé previamente, ¿cierto? La soberanía popular, separación de los poderes del Estado, necesidad de una constitución e igualdad ante la ley. A ver, básicamente la soberanía popular, cada uno de nosotros es soberano y ejerce soberanía directamente, entonces para lograr un modelo representativo o dicho de otro modo, una democracia representativa, se concibe una soberanía nacional que a través de elecciones periódicas, es decir, cada 4 años, usted elige a sus autoridades. En este caso, aunque yo sospecho o supongo que a ustedes les resulta muy desagradable, el actual presidente de Chile o el actual presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, salió electo presidente de todos los chilenos en diciembre del 2017 con una cantidad X de votos válidamente emitidos en la segunda vuelta del proceso electoral chileno. Ahí los ciudadanos dijeron X, en este caso Sebastián Piñera. Alguien me podrá refutar, por ejemplo, que la abstención fue de un 50%, lo cual es cierto, solamente votó el 49.1% del total del padrón electoral, por lo tanto uno podría cuestionar no la validez, pero la legitimidad democrática del presidente en cuestión. Posteriormente, la separación de los poderes del Estado, claramente esto deriva histórica y culturalmente de una obra de un gran pensador francés de la Ilustración, Montesquieu, del espíritu de las leyes, en virtud de la cual describe, explica, analiza las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales del Estado, que deben ser poderes independientes, autónomos, que permitan la existencia de controles y equilibrios. Lo más importante es que limiten las facultades del gobierno de turno, claramente. No es lo mismo gobierno que Estado, no es lo mismo gobierno que Estado. Y en tercer lugar, la necesidad de una constitución e igualdad ante la ley. Básicamente acá, ¿qué significa esto? Claro, tener una carta fundamental, una constitución política de la República, en virtud de la cual defina las características y responsabilidades de las autoridades, defina la organización política o sistema político, además consagre los derechos y deberes de los ciudadanos. Y ante todo, muy importante, consagrar la igualdad ante la ley. Aunque nosotros sabemos que en la compleja realidad del mundo cotidiano no es así. Bueno, acá hay ejemplos. Acá hay un ciudadano X, Y o Z que está desempeñando su derecho ciudadano de ir a votar o sufragar por cierto candidato X, Y o Z. Este es la máxima expresión simbólica, fáctica, histórica, cultural del poder ejecutivo, donde reside el poder de la república. La casa de gobierno, ¿cierto? La moneda situada geográficamente en la región metropolitana, comuna de Santiago Centro. Aquí todo presidente electo a través de las urnas, durante 4 años preside la primera magistratura para realizar, desempeñar y desarrollar lo que amerita el cargo. Claro, alguien me podrá decir, para discrepar, pero profesor, claro, Augusto Pinochet Ugarte, durante varios años desempeñó el cargo de, comillas,
presidente de la República, y ¿dónde estaba él? En la moneda. Claro, ahí empiezan las contradicciones, las complejidades, pero claramente la dictadura militar chilena no cumple con los principios del republicanismo. Por supuesto que no. Si alguien tiene ese comentario, esa duda, esa interrogante, claramente que no. Realizando una reflexión cotidiana del asunto en cuestión, nos podremos visualizar que la dictadura militar chilena tuvo sus propias particularidades y singularidades en el proceso político chileno. Porque si bien logró instaurar e imponer una constitución política, la manera en que se votó y se decidió es muy cuestionable, porque no existía oposición política, no existían los canales participativos y democráticos de deliberación política, y tengan presente, ¿no?, las personas que fueron a votar en septiembre de 1980, no presentaban carnet de identidad. Entonces, todo ese proceso electoral chileno se prestó para actos de corrupción o conductas oscuras y bastante cuestionables. Entonces aquí la Casa de Gobierno, la moneda. Bueno, aquí esta imagen refleja el ejemplo del poder legislativo. Si se dan cuenta, acá está gran parte de los parlamentarios de distinto color ideológico, ¿correcto? A la izquierda de la imagen están ciertas autoridades políticas electas, más los edecanes al lado del presidente. Hacia el lado derecho están los parlamentarios, tanto de oposición como del oficialismo político, escuchando posiblemente un cambio de mando o un discurso presidencial del 21 de mayo, queridos estudiantes. Y arriba, en las graderías, están sentados variados ciudadanos prestando atención a lo que dicen sus candidatos. Generalmente se entregan con anticipación entradas, y ciertos políticos invitan a sus barras bravas para ser alabados ante todo. Otro ejemplo, tercer ejemplo, poder judicial. La Corte Suprema, los tribunales de justicia chilenos, ubicados en la comuna de Santiago Centro, región metropolitana, queridos estudiantes. Poder judicial, donde los tribunales, el poder judicial, poder importante, indispensable, que imparte justicia a partir de lo que legisló el poder legislativo. Esta es la carta fundamental de la República, la Constitución Política de Chile. Claramente está llena de enmiendas, modificaciones, sobre todo las más importantes datan del año 2005, cuya firma actual es la del expresidente Ricardo Lagos, puesto que anterior a dicha firma estaba presente necesariamente la de Augusto Pinochet Ugarte. Liberalismo, queridos estudiantes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de liberalismo? ¿Qué es el liberalismo? Bueno, básicamente, perdón, Benjamín Arriagada, discúlpame Benja, fue sin querer. Ahí sí, Benjamín, discúlpame Benja, fue sin querer, no te vi, ahora sí te agregué, ya, sigamos. Las expresiones del liberalismo básicamente lo situamos
lo situamos en el siglo XIX. En términos históricos, en términos históricos, la expresión del liberalismo, siglo XIX, estas expresiones liberales fueron aplicadas en economía y política. Es decir, dio origen a distintas formas de organizar el gobierno y la sociedad. ¿Cuáles fueron las expresiones más importantes? Para no dar la lata, estoy haciendo síntesis. Las expresiones más importantes, chiquillos. Bueno, en primer lugar, el parlamentarismo. ¿Qué es el parlamentarismo? Básicamente el parlamentarismo, esto ocurrió en Inglaterra, ¿cierto? En el año 1689, incorporó una monarquía parlamentaria y a la vez incorporó algunos principios liberales. Incluso el parlamentarismo fue adaptado en muchos estados europeos a lo largo del siglo XIX y en el resto del mundo, cuya característica central es la supremacía del poder legislativo, o sea, donde se encuentra el poder legislativo, ¿ya?, sobre el poder ejecutivo, que lo representa el primer ministro o el presidente de la República. Queridos estudiantes, continuemos. Ya, luego, espérense, ahí sí, parlamentario. Constitucionalismo. Esto previamente ya lo señalé, pero básicamente, ¿qué voy a decir del constitucionalismo? Para que no se estrese. Lo importante acá es, ¿cuál es la finalidad esencial? Es limitar el poder del Estado, o limitar el poder de la autoridad por medio de la instauración o elaboración de leyes que regulan la vida en sociedad dentro de cada Estado. ¿Ya? Constitucionalismo. Entonces, ya a partir del siglo XIX, varios países, sobre todo europeos, a través de la Constitución o la instauración de la Constitución, aseguraba una prevalencia de las leyes por sobre el arbitrio de los individuos. Entonces, además, yo dije algunas características de una constitución, que básicamente son, ¿qué hace una constitución? Organiza la estructura del Estado, ante todo, define la organización política, fija el sistema político, delimita los poderes del Estado. Don Joaquín Salazar, maestro, juegue. Ahí sí, don Joaquín Salazar, ¿lo agregué? Sí, maestro, lo agregué. Gracias, Cerati. Entonces, claro, define la organización política, delimita los poderes del Estado, establece los controles para garantizar la división de los poderes, ¿cierto? Del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y, ante todo, algo muy importante, también establece los derechos y deberes de las personas y consagra las garantías fundamentales de los ciudadanos. Esto es el constitucionalismo, ¿cierto? Lo más importante entonces es limitar la autoridad por medio de la elaboración de leyes que regulen la vida en sociedad, ¿Dentro de qué? De cada estado, queridos estudiantes. Dentro de cada estado. Continuando con esto, jóvenes, ¿qué podemos decir? Bueno, aquí también algo muy importante desde el enfoque liberal es el reconocimiento de los derechos individuales. Básicamente en el siglo XVIII, los filósofos ilustrados postularon que nosotros, las personas, nacíamos iguales en capacidades y que teníamos ciertos derechos. Donde uno puede observar, recoger esto en ciertos documentos. La Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, 1776, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, que tiene que ver con los efectos de la Revolución Francesa.
Entonces, a partir de esos jóvenes, durante el siglo XIX, los liberales europeos y americanos fomentaron o promovieron ciertos ideales para un mayor reconocimiento de estos derechos. Entonces, ¿cuáles son los más importantes? O el más importante, la libertad individual. Repito, la libertad individual. La libertad individual, que tiene que ser respetada y resguardada por el Estado, ¿cierto? Entonces, lo más interesante de la libertad individual, que ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta en qué derechos. Y ustedes a diario lo viven o lo padecen. ¿Cómo? ¿Cómo, queridos estudiantes? Libertad de pensamiento, libertad de reunión y asociación, libertad de expresión, libertad religiosa. Repito, entonces, uno de los más importantes ideales, uno de los más importantes derechos a partir de los principios liberales es la libertad individual, ¿cierto? Que ante todo tiene que ser respetada por el Estado. Y se manifiestan derechos como los siguientes: libertad de pensamiento, libertad de reunión, libertad de expresión y libertad religiosa, queridos estudiantes. Ante todo el énfasis temático radica en el reconocimiento de derechos individuales, queridos estudiantes. El énfasis temático del reconocimiento de derechos individuales, jóvenes, queridos estudiantes. Ya. Reconocimiento de derechos individuales. Entonces, son importantes los derechos individuales. Si no por ejemplo, en la dictadura militar chilena, todos estos derechos fueron permanentes y sistemáticamente transgredidos, conculcados, y ante todo, ninguneados por parte de la dictadura militar chilena. Y para finalizar, por hoy, el abolicionismo básicamente, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste el abolicionismo ante una situación de esclavitud de mucha población afroamericana y sobre todo de población afroamericana, que nos dicen a partir de esto las ideas liberales que no debe existir la esclavitud, por lo tanto, porque eso va en contra de los principios liberales de las libertades individuales, queridos estudiantes, del abolicionismo. Claro, la paradoja del abolicionismo es que en algunos estados europeos y sobre todo estadounidense, gran parte de la población afroamericana era objeto de ninguneo, insulto, deshonra y de esclavitud. Incluso existió una guerra civil norteamericana entre 1859 y 1863, en virtud de la cual murieron miles de norteamericanos y se enfrentó los estados del sur, el ejército de la Unión, versus el ejército de la Confederación. Los estados del sur abogaban, promovían, fomentaban el régimen segregacionista de esclavitud. En cambio, los estados de la Unión buscaban abolir la esclavitud y aplicar principios liberales en la totalidad del territorio estadounidense. Queridos estudiantes. Queridos estudiantes, jóvenes, no se preocupen. No se preocupe, Andrés. De nada, joven Andrés. De nada, Andrés. Jóvenes del tercero medio A, ¿alguna duda, comentario, dificultad
de lo que acabamos de escuchar y leer sobre republicanismo y liberalismo, queridos estudiantes? ¿Profe? Dígame, Melanie. Sobre libertad religiosa, ¿cierto? Y no sé, por Sí, ejemplo, yo lo veo en el colegio que estudié en básica, a nosotros ¿ya? nos pasaban religión, ¿no? Y obviamente en la católica. Y me pasaba que tenía un compañero que no hacía religión, pero lo que a mí me viene es que si hablamos de libertad religiosa, ¿por qué se pasa por qué existe esa asignatura? Cuando hay muchos niños que no son católicos, tienen otras religiones, o a muchos niños no se les cría con una religión. Y pasaba de que muchos niños no hacían nada en esa hora o tenían que hacer otras cosas. Y es porque ¿por qué está esa materia de religión y te pasan la religión católica? ¿Por qué si no significa que no hay una libertad de religión, pero por qué está esa materia siendo solamente católica? Bu- Bueno, ante todo, es una pregunta muy pertinente lo que acabas de hacer, porque si tú impartes la asignatura de religión, claramente tendrías que enseñar por ejemplo, las religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo, islamismo, y por otra parte otras concepciones religiosas del ser humano, porque tienes razón, en reiteradas ocasiones la asignatura de religión en diversos establecimientos educacionales se prestaba para recreo, reemplazo por otra asignatura, o lisa y llanamente por no hacer nada. Entonces, Melanie, muy buena pregunta porque tendría que proponer, tendría que enseñarse para interpretar, analizar y ejemplificar distintas variantes religiosas acerca de la persona humana, estimada Melanie. Sí, porque como que igual como que se impone la religión católica, como que de hecho yo me acuerdo, yo iba en primero básico y me hacían dibujar a Jesús y toda esa cosa, entonces como que se impone la religión católica, como que tampoco hay una opción. Siento eso que como no te obligan a aprenderla, pero es una asignatura que te hacen desde chica, como matemática, hacer esa religión, pues entonces siento que más que nada como que igual están como enseñando a los niños a pertenecer a esa religión. Yo siento que en el colegio, a pesar Bueno, que no tenga nota ni evaluación, pero no, son correcto. 2 horas de pasarte una asignatura, una materia, entonces siento que igual se impone mucho y no, por ejemplo, mi sobrina que está pasando la cuarentena con nosotros, la otra vez me preguntó quién era Dios, dónde salió Dios, Buena porque pregunta. los papás Sí, no le pudieron dar esa respuesta. Y yo le di dos buena. respuestas. Mi papá le dio la que era como la religiosa, ¿no? Que Dios era todo y todo eso. Yo le dije la verdad y dije, hay dos cosas. El ser humano viene evolucionando de un simio, de un mono, y mi sobrina no tenía ni idea de eso, porque desde chica le pusieron lo católico. Y yo le dije, era dos, ella va en segundo básico. Y yo le dije, hay dos, se dice dos cosas de la religión. Una que es la Por religión su- católica que a ti te han enseñado, que está Dios, Jesús, pero también hay otras religiones. Está, por ejemplo, está el coral, donde alaban a Alá, y hay diversas religiones, que ellos creen en diferentes dioses. Y ahí está como más científico, que es que venimos de los simios, que como que hubo una evolución. Entonces siento que igual desde chico a los niños le están implementando la religión católica, y no me parece a mí personalmente muy bien. Bueno, yo diría que las últimas décadas eso ha ido cambiando sustancialmente porque ha bajado bastante la adhesión a la religión, ha bajado drásticamente la adhesión al catolicismo por parte de la población chilena. Agrega también que existe la separación de la Iglesia y el Estado, puesto que Chile es un Estado laico, aunque en los últimos años se ha visto reflejado eso. Cuando yo tenía la edad de tu sobrina,
claramente la influencia de la Iglesia Católica era potente, elocuente y cultural. Por lo tanto claramente las clases de religión eran simplemente catecismo católico. Actualmente se ha ido modificando esa situación de hecho. Estimada Melanie. Buena pregunta. Pero tengan presente eso, a nuestros amigos liberales, ante todo les interesa este término Kuchen, ¿cierto? La libertad individual, ¿cierto? Y esta libertad individual, ¿cómo se ve reflejado en el espacio público democrático? Libertad de expresión, libertad de asociación, libertad religiosa, libertad de conciencia, entre otras consideraciones. En una dictadura militar, tanto de derecha como de izquierda, claramente las libertades individuales a los dictadores o tiranos no les importa y hacen lo que quieren. Ni hablar en un régimen totalitario. Nazismo alemán, fascismo italiano, comunismo soviético de Stalin. Son regímenes autocráticos que respecto a las libertades individuales no les importa. Hacen lo que quieren, queridos estudiantes. Melanie, ¿se escuchó bien? Sí, ¿Se escuchó bien? sí se escucha bien. Perfecto. ¿Alguna otra duda, comentario, interrogante, jóvenes? Jóvenes del Chile profundo. Ya, asumo que no hay dudas, comentarios, interrogantes. Por lo tanto, queridos amigos, me voy a retirar ya porque ya pasó la hora, son las 1:03 y sin hacer más comentarios, que tengan una gran semana, abríguense, cuídense mucho. Mañana nos vemos en Filosofía Plan Común para comentar la película Hasta el último hombre. Sin hacer más comentarios, Cerati, adiós. Chao, Que estén profe. bien. Que Adiós. estén bien. Abrazos. Me alegro de haberlos visto. Cerati.